El tema de la infraestructura pública es un tema que se las trae. Las últimas administraciones han sido especialmente incapaces para desarrollar obras de infraestructura básica. El principal ejemplo de esa incapacidad es lo que se ha venido haciendo o no haciendo con el tema de este puente que se le conoce como el Puente La Platina sobre el río Virilla. Hace 8 años se empezó a hablar y a tomar ciertas acciones para reparar ese puente. 8 años y todavía no se ha resuelto. Hace poco tuve la oportunidad de repasar obras magnificentes que se han hecho a lo largo del tiempo, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Una de ellas, por ejemplo, la Torre Eiffel, la empezaron a construir en 1887, 10 de agosto de 1887, y la terminaron 1 año y medio después, con la tecnología de aquella época. Nosotros en 8 años no podemos reparar un pinche puente. En esos 8 años en los que nosotros no hemos podido reparar un pinche puente, Panamá logró ensanchar su canal, logró construir una cinta costera sobre el mar, bordeando Casco Antiguo. Logró construir línea de metro, logró construir carreteras que van hacia Colón y que vienen hacia Peñas Blancas, hacia Paso Canoas. En la historia costarricense, si uno se remonta a finales del siglo XIX, se da cuenta cómo en aquella época se construyó un ferrocarril hasta Limón, a principios del siglo pasado, hasta Punta Arenas, túnel incluido, puentes sobre cañones con mucha profundidad, como el cañón del Río Grande, electrificado con la tecnología de principios del siglo pasado. Nosotros hoy no somos capaces de reparar un puente, y tan incapaces somos de reparar ese puente que imagínense, yo vivo al lado de Escazú, cuando se estaba construyendo la ampliación del puente de 4 carriles en la entrada de Escazú para hacerlo de 6 carriles, a meterle un carril de cada lado. En varios meses que duró esa construcción, nunca se cerró la carretera, en ningún sentido. Construyeron un carril, luego construyeron el otro carril, nunca cerraron la carretera 1 mes y medio para habilitar los 3 carriles a una dirección en particular. Eso lo hizo la concesionaria de aquel entonces, Autopistas del Sol. Hoy tenemos a esta compañía contratada para construir las 6 carriles en ese puente, o sea, hacer un puente, básicamente lo que está diciendo el mismo gobierno está diciendo, estamos haciendo un puente de 6 carriles, bueno, pero cierran una vía entera en dirección de La Alajuela San José durante 6 semanas. Pero nuevamente tenemos que ubicar esto en el contexto. Son 8 años y no resolvemos eso. Circunvalación diseñada en los 70s, no se ha terminado. Falta todavía el tramo que pasa allá por encima de Calle Blancos. Ese todavía no hay diseño siquiera de ese tramo entre la zona de FEMSA, en esa parte donde del Napoleón Quesada, la parte de atrás del Napoleón Quesada, pasando por Calle Blancos hasta unir con la Ruta 32, no hay ni siquiera diseños de eso.
Olvídense del proceso expropiatorio necesario para pasar ahí por esa zona de Calle Blancos. La parte que tiene que ver con la Uruca y la Ruta 32, pasando por León 13 y Tibás, esa fue adjudicada al final de la administración de Laura Chinchilla. 143 millones de dólares a un consorcio y todavía, señorías, nada de nada. Vean ustedes el nivel de incapacidad al que hemos llegado. Y uno se pregunta, bueno, ¿es que es falta de leyes? Para contextualizar la discusión con el proyecto que tenemos ahora para votación. ¿Es que faltan leyes? Bueno, la respuesta es no. Con las leyes de contratación administrativa que hemos tenido, se han construido muchísimas obras en Costa Rica. Con la ley de concesión de obra pública con servicios, se han concesionado carreteras, se concesionó el muelle de Caldera. Con el reglamento de gestión interesada vinculado a la ley de contratación administrativa, se concesionó el aeropuerto Juan Santamaría y también ya se concesionó el aeropuerto de Guanacaste. Señorías, no es falta de leyes. Y esa es la preocupación mía con este proyecto que impulsa el diputado Humberto Vargas y que se le hicieron algunos ajustes en la Comisión de Económicos y que estamos prontos a votar. Y nosotros, la bancada del Movimiento Libertario, vamos a votar positivamente ese proyecto. En la misma dirección está otro proyecto que acaba de convocar el Ejecutivo que ha impulsado nuestra bancada, que tiene que ver con la titulación de flujos de caja con el propósito de acceder a fondos para poder financiar obra pública. Este del fideicomiso es para la construcción de la obra pública. El nuestro es más con la financiación de la obra pública. Aquí en la Asamblea Legislativa en estos 3 años se ha aprobado un proyecto de fideicomiso para la construcción de la carretera San Ramón. Ahora supuestamente el Banco de Costa Rica tiene el liderazgo para terminar de estructurar la licitación para finalmente brindarle una respuesta a los habitantes de la zona de Occidente, pero no solo la zona de Occidente, de Costa Rica entera, porque ese corredor que va hacia San Ramón es una de las áreas más populosas, de mayor potencial de desarrollo, etcétera, y eso nos conviene a todos los costarricenses. Los diputados cartagos han estado presionando hace mucho rato por el mejoramiento de la ruta de acceso hacia Cartago. Y no los culpo. Tomar aquí en la Asamblea Legislativa a las 6 de la tarde e irse para Cartago, pasando a esta zona de Montes de Oca, Curridabat, para montarse luego en la autopista Florencio del Castillo, la verdad es que es un calvario. Y eso lo viven hoy miles de costarricenses que habitan en el Valle del Huarco, que habitan en toda esa zona, que vienen a trabajar al área metropolitana, aquí al casco central, y al final del día se devuelven a su casa, perdiendo 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Lo mismo podemos decir de la gente de San Ramón, de Sarchí, de la zona de Naranjo, de Palmares, cuando vienen a trabajar al casco central. Esa es la realidad, señorías. Tenemos una incapacidad pasmosa de ejecución de obra pública. ¿Será el fideicomiso la respuesta? Bueno, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público tuvimos una comparecencia larga con la señora Contralora, donde nos señalaba los costos ocultos de los fideicomisos y donde ella nos decía que cuidado y si no, la figura del fideicomiso salía más cara que licitar la construcción mediante la ley de contratación administrativa, siguiendo todos los procedimientos que establece esa legislación y que se han utilizado en el pasado para la construcción de todo tipo de obras públicas. Así que no es que no tengamos legislación, tenemos legislación, pero se ha venido dando en los últimos años una huida del derecho administrativo, como que estorba la ley de contratación administrativa y ciertos controles básicos que establece la ley de contratación administrativa, los procedimientos de contratación administrativa. Hemos estado huyendo del derecho administrativo y ahí es donde entran los fideicomisos, donde entonces se firma un contrato marco y luego el fiduciario licita por su lado quién es la empresa que va a construir
esa determinada obra de infraestructura, pero ya no se rige ese proceso de contratación por los procedimientos de la ley de contratación administrativa, sino únicamente por los principios. Y con eso empieza a darse un ámbito de discrecionalidad que no necesariamente conviene al erario público. Luego viene la otra parte, señorías, que tiene que ver con los costos de comisión del fiduciario. Muchas veces se incorpora una unidad ejecutora también y eso involucra costos muy altos de esa unidad ejecutora para sacar adelante el proyecto, cuando tenemos hoy dependencias gubernamentales que pueden servir perfectamente como unidades ejecutoras. Entonces el tema de los fideicomisos todavía, dice la señora Contralora, hay que verlo con cuidado, con pinzas. Este proyecto lo que pretende hacer es abrir aún más, creando un marco jurídico para la utilización del fideicomiso en forma generalizada para todo tipo de construcción de obras públicas. Pero ese es un ejemplo de la huida del derecho administrativo. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, la contratación de UNOPS, que es un organismo internacional que supuestamente nace por la desconfianza que existe con algunos países del continente africano en relación con la transparencia con la que se manejan fondos de donaciones, y entonces básicamente dice, no, mire, nosotros tenemos estos recursos, pero a nosotros lo que nos interesa es que se haga cierta obra pública en ese país, y tenemos el temor de que por girados los recursos se desvíen. Y es ahí donde entra UNOPS a construir obra pública en ciertos países en vías de desarrollo donde no hay institucionalidad, hay desconfianza de las autoridades sobre la forma en que se utilizan los recursos. Eso que nace para ese tipo de países, tanto en el continente africano como incluso en algunas regiones de América Latina, ahora lo estamos utilizando cada vez más en Costa Rica. A alguien se le ocurrió traer a UNOPS para que UNOPS entonces diseñe y construya ciertas obras que son, digamos, obras del día a día de cualquier empresa constructora costarricense. Y es ahí donde inclusive hasta se empieza a dar una competencia desleal de ese organismo internacional con el parque empresarial costarricense vinculado al diseño, supervisión, construcción de obras de infraestructura pública. Ya se involucraron en uno, que es el de la rotonda de Paso Ancho, y están involucrados también en otras rotondas de la ruta de circunvalación, más otras obras que tengo entendido que se le han asignado a UNOPS. Dicho sea de paso, hay un expediente abierto en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para llevar al gerente de UNOPS a darnos una explicación a los diputados que conformamos esa comisión sobre el rol que UNOPS ha venido jugando en Costa Rica en materia de contratación administrativa, qué controles hay sobre lo que hace o no hace UNOPS, sobre a quién contrata o no contrata UNOPS. Ese es un gran tema que señala la misma Contralora, que está permitiendo huir del derecho administrativo hacia una especie de derecho privado. Luego tenemos también la utilización de el ICE como empresa constructora, de tal manera que se pretende prescindir inclusive del trámite de licitación pública para contratar directamente al ICE para que haga obra pública. Algunos diputados están respaldando un proyecto, iniciativa del diputado Fabricio Alvarado, que lo que busca es que el ICE construya toda la obra pública del país, incluidas las aceras de las municipalidades, toda la obra pública del país, sin licitación, escogido de a dedo. Ese es el proyecto que muchos de ustedes firmaron, el proyecto que fue dictaminado y el proyecto que, si se somete a votación hoy, estoy seguro contaría con el apoyo de la mayoría de ustedes. Dichosamente hay una bancada acá del Partido Movimiento Libertario que se para en lo firme y que a través de las herramientas parlamentarias ha impedido que esa iniciativa pueda convertirse en ley de la República. Imagínense que el ICE ha ido diversificando sus servicios, que ahora es contratista, ahora chambea, ahora hace trabajitos menores. Por ejemplo, ahora repara piscinas,
repara la piscina que había en Casa Presidencial. Ahora es el ICE es el que se encarga de hacer el repello ahí de una pileta, hace jardines. La jardinería asociada a la reducción del tamaño de la pileta, ahora la hace el ICE. Ahorita no es de extrañar que venga una cuadrilla del ICE a reparar aquí, ubicar el orinal, que aparentemente quedó acá en la remodelación que hicieron hace pocas semanas en el cafetín, en la parte de los servicios sanitarios de los hombres, que aparentemente el mijatorio, el orinal, quedó un poco alto, y entonces hay que ubicarlo un poco más bajo. Bueno, no me extrañaría que contraten al ICE para hacer ese tipo de obras, porque el ICE ahora tiene toda una división de contratos menores. Y así es como, señorías, poco a poco vamos huyendo del derecho administrativo para que sea, por un lado, un organismo internacional, un OPS, por otro lado los fideicomisos, por otro lado el ICE, quienes construyan la obra pública en Costa Rica. Nosotros, en el Partido del Movimiento Libertario, lo que buscamos es que las cosas se hagan rápido, se hagan al menor costo posible, se hagan con transparencia. Eso es lo que buscamos. Y si hoy los organismos del Estado que tienen a su cargo el promover la construcción de obras de infraestructura no están dando la talla, pues lo que hay que hacer, señorías, es cerrar esos departamentos, despedir a las personas que están al frente de esos procesos de contratación, porque básicamente no los estamos requiriendo, porque ahora vamos a contratar al ICE, ahora vamos a utilizar un OPS, ahora vamos a utilizar a los fideicomisos, y será un banco el que monte una unidad ejecutora y luego de a dedo escoja quién construye una determinada obra. En el caso inclusive de la carretera a Limón, ahí fue algo diferente. Fue a través de la aprobación de un empréstito amarrado. Se aprueba el empréstito, pero la carretera la va a construir la empresa Check. Y la empresa Check, por su lado, la empresa Check no tiene una sola máquina en Costa Rica. La empresa Check va a poner a licitar a diferentes empresas costarricenses, a esa empresa, para ver cuál le ofrece un mejor servicio, y así ellos contratan directamente, prescindiendo de toda la contratación administrativa. Vean ustedes cómo la ley de contratación administrativa está quedando básicamente como un cero a la izquierda en lo que digamos, se refiere a la contratación, a la construcción de obra pública, de la gran obra pública en Costa Rica. Nosotros, como he dicho, vamos a votar favorablemente este proyecto, no sin antes advertir de los peligros que hay en torno a los fideicomisos, en torno a las comisiones que se pagan, en torno a las tasas de interés del fideicomiso, porque también este es otro tema. Vean qué interesante, el Banco de Costa Rica nos anuncia que tuvo utilidades el año pasado de 52.000 millones de colones. Óigase ahí, 52.000 millones de colones. Aquí yo esperaría que los estatistas, empezando por el Partido Acción Ciudadana, con Otón Solís a la cabeza, y aquí por Henry Mora también, que el partido Frente Amplio, por otro lado también, que sueñan con que ojalá los medios de producción estén en manos de empresas del Estado, hoy levanten la voz. ¿Saben ustedes qué significa que el Banco de Costa Rica se ganó 52.000 millones de colones? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿De dónde viene la utilidad del Banco de Costa Rica? ¿De dónde viene la utilidad de un banco estatal? Señorías, diputada Mora Castellanos, ¿de dónde viene la utilidad de 52.000 millones del Banco de Costa Rica? Es muy sencillo. La operación del Banco de Costa Rica es muy sencillo. Recibe plata de ahorrantes y les paga por ese ahorro. Y por otro lado, presta plata y tiene un diferencial. Entonces, está pagándole muy poco a los ahorrantes y cobrándole muy caro a los que demandan crédito. Y así de sencillo. No es que la banca estatal, a ver, los que son defensores de la banca estatal, los que son defensores de la banca estatal, los invito a participar en este debate. Porque es que nace la banca estatal. Yo tengo mi hipótesis. La banca estatal nace porque la banca privada no le quiso prestar a la Junta de Gobierno
liderada en aquel momento por José Figueres, plata para pagar las planillas. Y entonces las planillas de gobierno central, la banca privada llegó y le dijo, mire, perfecto, le podemos prestar, porque ¿cuál es la garantía? No, ¿cuál garantía? Nosotros somos el Estado. Bueno, yo soy banca privada, yo tengo ahorrantes, yo no puedo festinar ese ahorro prestándoselo a alguien que también no me lo paga. Así son las cosas. Exprópiese, así a lo Hugo Chávez, exprópiese la banca privada y vamos entonces a tomar toda la banca, a estatizar toda la banca. 1948-49. Y luego tomó muchísimo tiempo que se abriera el espacio para que la banca privada pudiera empezar a brindar servicios en Costa Rica de intermediación financiera. Pero ¿cuál fue la justificación? La justificación es utilizar el crédito para el desarrollo del crédito rural, del pequeño productor, de aquella persona que estaba apenas iniciando sus proyectos empresariales. Pero cuando uno ve que un banco estatal se gana 52.000 millones de colones, uno se pregunta cuál es la razón de que el Estado tenga un banco con esas características. Mejor se vende el banco. Y con eso abonamos a la deuda pública y bajamos dramáticamente los intereses que hoy estamos pagando por concepto de deuda pública. Pero que hay una desnaturalización sobre los objetivos con los que nació la banca estatal, no hay la menor duda. Entonces, ese tema hay que traerlo acá. Se justifican 3 bancos del Estado con un internacional VIXA que solo se presta para cosas oscuras. Bueno, obviamente la respuesta es un rotundo no. Pero bueno, esa discusión no se está dando acá. No vemos al Frente Amplio con un proyecto en esa dirección. Menos Liberación Nacional. Liberación Nacional hace rato no presenta ideas que vayan a significar una reforma estructural del Estado costarricense. Y del Partido Acción Ciudadana aparecen más muertos en vida. O sea, no hay nada ahí que llegue a golpear la mesa en relación a lo que está pasando. Un banco que se gana 52.000 millones de pesos es que se lo cobró, es que se le prestó la plata a gente que pudo haber pagado esa plata en la banca privada y que está desnaturalizado totalmente su concepto. Así que entonces, aquí señorías, este tema es un tema que da para mucho. Pero ¿saben qué es el tema? ¿Quién es el fiduciario del fideicomiso de la Asamblea Legislativa? O el fiduciario del fideicomiso a San Ramón. Banco de Costa Rica. Es que es muy sencillo. Perfecto. O sea, es muy sencillo. Se tiene un cliente, en el caso de la Asamblea Legislativa, que es el Estado. Entonces, al Banco de Costa Rica como fiduciario no le importa cuánto cueste el edificio, el mamotreto que van a hacer aquí a la par. No le importa. 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. No importa. Porque el Banco de Costa Rica siempre va a ganar plata. Es más, entre más caro salga, más plata gana el Banco de Costa Rica. Para engrosar sus utilidades y decir, vean qué buenos somos, vean las utilidades del año entrante y el siguiente, porque tiene un cliente que es el Estado que está pagando una tasa de interés monumental, pero además sin riesgo, porque aquí en el presupuesto siempre va a venir la partida para el pago puntual de esa obligación. Así de sencillo. Vean qué fácil. Entonces, por supuesto que el Banco de Costa Rica quiere meterse a financiar obra pública para aturuzarnos de intereses. No es que va a salir más barata, porque si el Banco de Costa Rica quisiera financiar esa obra con una tasa de interés más baja, la podría hacer. No se ganaría 52.000 millones. Se ganaría mucho menos o no ganaría. Sería un banco más al costo. Pero no. Ahí están nuevamente esa desnaturalización de la figura del banco que riñe con lo que dio origen a la banca estatal. Por eso mejor fusionemos Bancrédito con Banco de Costa Rica, vendamos el Banco de Costa Rica, dejémonos el Banco Nacional, veamos a ver cómo camina eso, veamos a ver qué hacemos con las cooperativas. Hay toda una iniciativa que está empezando a dar vuelta, a ver si las cooperativas entran en el negocio de la intermediación financiera, profundicemos la competencia en el mercado financiero y entonces en esas condiciones en algún momento planteemos si seguimos adelante inclusive como Estado con el Banco Nacional, que a mi juicio tampoco deberíamos tenerlo. Que el negocio de la intermediación financiera es un negocio que perfectamente realizan los particulares. Y aquí hago la invitación a los amigos de la Unidad Social Cristiana. Amigos de la Unidad Social Cristiana, hay un principio, se los recuerdo, en la carta ideológica de ustedes.
Ustedes que me llaman socialcristianos, hay una parte, en la parte ideológica del Partido Unidad Social Cristiana y en la doctrina social de la Iglesia, hay una parte que habla del principio de subsidiariedad en la acción del Estado. Lo que pasa es que se dicen socialcristianos, pasan por ese principio que es fundamental en la carta ideológica del socialcristianismo, pero no lo entienden y pasan por encima de él. Porque ¿qué significa ese principio? El principio de la acción subsidiaria de la acción del Estado. Significa que si el ser humano lo puede hacer el individuo, que lo haga él. Significa que si él no lo puede hacer y se requiere que lo haga en la municipalidad, entonces que lo haga, o una asociación, que lo haga la asociación o la municipalidad. Si la municipalidad no lo puede hacer, que lo haga el gobierno nacional. Pero si lo pueden hacer los particulares, que lo hagan los particulares. Por eso es que no se justifica que el Estado tenga, por ejemplo, una entidad aseguradora. Por eso es que no se justifica que el Estado tenga bancos, por el principio de la acción subsidiaria del Estado. Lo que pasa es que ustedes lo repiten de la boca para afuera, no lo interiorizan. Porque si lo interiorizaran, ustedes estarían más cercanos todavía a los liberales, a los libertarios. Porque en ese tema, nosotros sí ponemos en práctica el principio de la acción subsidiaria del Estado. Si el particular lo está haciendo, el Estado no tiene por qué meterse en esas actividades económicas. Lo que tiene que hacer el Estado es abrir el espacio para que haya la mayor cantidad de competencia en todas las actividades económicas. Entonces, esas obras que el particular lo puede hacer, esas empresas las puede vender, abona la deuda pública, baja la carga de intereses y mejora la economía para todos. Pero no, aquí el tema es que el Estado haga y asuma y se meta en todo tipo de negocios y actividades. Así que les invito, señorías, a los 3 socialcristianos diputados que están prestándome atención, hay otros que no están acá, los otros 5, pero les invito a revisar las encíclicas papales, les invito a revisar, básicamente, es más, lo pueden googlear, métanse a Google y meten principio de la acción subsidiaria del Estado vinculado al socialcristianismo, para que vean lo que les estoy mencionando. En esa dirección, si ustedes se dicen socialcristianos, tendrían que estar con nosotros, respaldando la venta de estos bancos, la consolidación del Bancrédito con el Banco de Costa Rica, VIXA. Obviamente el Estado no tiene nada que hacer en VIXA. O sea, VIXA es algo que el Banco de Costa Rica, ya como subsidiaria, tiene que ver qué hace con eso. Pero vendamos el Banco de Costa Rica y con eso abonamos a la deuda pública. Eso es lo que debiera hacer la Unidad Social Cristiana, de la mano con el movimiento libertario, para empezar a diferenciarse de los socialdemócratas. Porque los socialdemócratas sí, son estatistas. Son estatistas. En teoría, el socialcristianismo nace distanciado de la socialdemocracia porque tiene una visión más liberal, porque ese principio de la acción subsidiaria del Estado rige las políticas públicas del socialcristianismo. Acuérdense que yo fui director, secretario de Formación y Doctrina del Partido Unidad Social Cristiana a principios de los 90. Por eso esta parte la domino muy bien, porque yo iba a dar charlas de estos diferentes rincones del país. En aquella época, 90-94, fue cuando, por ejemplo, se inició todo lo que fueron los tratados de libre comercio. Empiezan en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, en ese cuatrienio. Es el libre comercio, todo lo que fue la eliminación de controles de precios, empieza en esa administración. La liberación de los topes de cartera en el Banco Central empieza en esa administración, cuando se aplicaba la doctrina social cristiana de verdad a las políticas públicas. Pero ustedes nuevamente se han convertido en lo mismo que los socialdemócratas. No se diferencian en cuanto a la oferta electoral. Es básicamente lo mismo. Hoy es lo mismo. Ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia a nivel de política pública entre uno y otro? Uno no ve diferencia. No ve diferencia. Y yo les invito a mis colegas de la Unidad Social Cristiana a que repasen el principio de la acción subsidiaria del Estado. Y repasándolo, se van a acercar más a los liberales. Puede ser que no toda la agenda nuestra, muy probablemente no toda la agenda, pero van a ver que hay una parte que sí comulgamos. Por eso hay como una cercanía más natural entre el movimiento libertario y el Partido Unidad Social Cristiana. Menos natural con el Partido Socialdemócrata, que es muy estatista, y del todo no tenemos mucha afinidad con el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, que son totalmente estatistas. Entonces, señorías, creo que es el momento en que los partidos políticos vayamos definiendo nuestra oferta electoral, sustentada en un planteamiento ideológico, programático, para que los electores sepan por quién están votando y sepan qué puede esperar de nosotros como diputados. Nosotros hemos dejado muy claro qué somos, qué queremos hacer, hacia dónde queremos llevar a nuestro país, y esperamos que en las próximas elecciones muchos costarricenses nos respalden.